Bien, estamos con un distinguido hombre de lo que es la prensa tumbesina, nuestro amigo Carlos Alberto Calero Piscoya. Vamos a hablar muy brevemente con él. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda de dirigirme a tus dignos televidentes. Sabemos que por muchos años trabajaste en Radio Nacional, tanto en Tumbes como en otras ciudades del Perú. ¿Qué experiencias gratas has tenido como administrador de la radio del Estado? Mira, con relación a mis experiencias que han sido muy orgullosas por el tema de los principios que albergaba Radio Nacional, imagínate ser locutor oficial del Estado, ser narrador de fútbol, ser narrador de Mediodía Criollo y tener a cargo la conducción de un noticiero. Eran responsabilidades que de muy joven nos brindaban y teníamos que hacerlo con la propiedad, el estilo y darle la prestancia que así lo exigía una estación del Estado como era Radio Nacional. Todo era pauteado, libreteado y tener una muy buena voz, buena dicción, que era lo más importante. Ahora, Radio Nacional fue la primera radio que salió al aire en Tumbes, ¿o no? Así es, en 1958 el Estado peruano, después del conflicto peruano-ecuatoriano, dispuso que en zonas de frontera, en Tumbes, en Tacna, en Puerto Maldonado, en Iquitos y en Jaén, se inauguraran y se pusieran en marcha las estaciones locales de Radio Nacional del Perú, AM, y luego de la televisión. En Tumbes vino como director Roberto Cruzalegui, que venía desde la BBC de Londres, una catedral, una experiencia inolvidable. Vino para su inauguración los embajadores criollos y Jesús Vázquez, me acuerdo, para la inauguración de la primera emisora del norte del Perú. Y ahí se inició también la era radial aquí en Tumbes, porque después ya 2 años después salió Radio Tumbes y poco a poco fueron saliendo más radios ya tanto en AM y en FM, ¿no, Carlos? Radio Nacional surgió con la frecuencia AM, con la frecuencia 1160. Luego pasó a ser 780 en AM, por esto de los acuerdos binacionales, pares y números impares para las frecuencias tanto nacionales, y Radio Nacional llegó a ser la primera potencia radial del norte. En primer lugar transmitíamos con 2000 vatios, después del año 93, 10.000 vatios de potencia, lo llegábamos pues por decir a Chimbote, las cercanías de Lima, y por acá llegábamos clarito hasta Quito, Ecuador y parte de Colombia, porque transmitíamos en onda media y en onda corta. Era un boom de la radiodifusión. Y salió, por ejemplo, figuras de la talla de los hermanos Córdoba Neira, Augusto Córdoba, que llegó a ser administrador, figuras de la talla como Pepe Córdoba, locutor oficial, y entre otros personajes después del 82, me refiero a Luis Campaña Camacho, que en paz descanse y Dios goce. Hoy es su cumpleaños y con mucho gusto me tocó a él compartir micrófonos en la televisión, en la radio, muy joven yo en esa época, pero no me arrepiento de haber seguido la carrera, de haber estudiado la carrera y hoy ser uno de los voceros oficiales del Estado peruano. También Radio Nacional ha sido objeto de que se han hecho una serie de programas, ¿no? Que no acuerdo, por ejemplo, el abuelito Tito, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y habían programas en vivo también, que hoy día ya no lo hay, ¿no? Todos los programas se transmitían en vivo y en directo, desde los noticieros en la mañana. En el mediodía, música para todos los gustos de la familia, Mediodía Criollo, programa de noticias, deportes, y en la tarde los festivales de cumbia, de salsa y de todo lo demás que eran de entretenimiento. Y en las noches los noticieros en cadena con la televisión. Eran épocas doradas de la radio en donde solamente había acceso para los que tenían dicción y un buen estilo de voz. Me recuerda también el año 1969, Radio Nacional da oportunidad a los alumnos para su radio periódico escolar y me tocó estar ahí en los estudios de Radio Nacional. Estaba yo en 4º año de secundaria y justamente me tocó allí iniciar justamente con la voz triunfina. También ha sido motivo de que muchos centros educativos se han formado después locutores. Yo nací ahí en 1979, 80.
porque era la voz triunfina, eran jóvenes del Triunfo, de Inmaculada, pero más eran del Triunfo y de otros colegios que llegaban a hacer los eventos juveniles, que así lo promocionaba el gobierno. Y tuvimos que llegar a Radio Nacional y de aquel entonces quedé cautivado y enamorado del estilo, la forma y la pasión que te envuelve la radiodifusión. ¿Qué diferencia encuentras en el locutor del año 70, 80 con el locutor en la actualidad? ¿Hay alguna diferencia o no, Carlos? Te diré que es una diferencia abismal. En esa época los formatos eran diferentes. Y claro, y libretos, tener dicción. Y sin embargo, hoy casi la mayoría de los medios de comunicación, a nivel nacional te diré, no van con libretos, salvo excepción como los que hacen noticieros en las grandes cadenas, pero de ahí la mayoría no utilizan libretos y es por eso que no salen nuevos valores, nuevas figuras, a excepción de Panamericana, que en los últimos años tuvo una buena camada, mismo Radio América, Radio Cora del Perú y por ende Radio Nacional, pero de ahí muy poco, casi todos tienen voz y estilo juvenil, programa de entretenimiento y uno que otro programa pero de micro noticias cada 5 minutos, pero que no tienen el estilo que deberían de tener un buen locutor de radio. Este fin de semana es el día de la radiodifusión y en Tumbes hay historia en radios también, ¿no? Porque después de Radio Nacional, ¿te acuerdas otra radio que comenzaron a salir después también? A ver, contados con los dedos de la mano, Radio Nacional, Radio Tumbes, Radio La Voz de la Frontera, que luego pasó a ser Radio Programas del Perú. Por ahí salió, por ejemplo, La Mejor de Chito Livia Campaña, Radio SAR de los hermanos Rodríguez, después programas y estaciones de radio como Frecuencia Latina con Ruperto Merino Ramírez, JGD con Juan García de esos, pero que debido a que el sistema obligaba a que cumplieran requisitos fueron cerrando prácticamente, y porque es caro mantener una estación de radio. Y bueno, la economía, tener una planta transmisora, tener en estudios, contratar locutores, es economía, y cuando no hay recursos económicos, no hay una buena banca comercial, no hay auspiciadores, se van perdiendo las oportunidades y no te queda más que cerrar la estación, porque es muy caro tener una radio y tener las 24 horas del día. ¿Te acuerdas la primera radio FM que salió, pero ahora ya no está en el aire? Sí, Radio Doral, es una lástima, los hermanos Reyes Costa tuvieron mucho entusiasmo, pero el ministerio exige la formalidad, no tenían licencia, les dieron muchas oportunidades, pero la licencia costaba también, era muy caro para alcance, y entonces vino cierta oportunidad de la Dirección General de Frecuencia de Lima, les dio plazo 2 meses, un mes más, y como no cumplieron con el requisito básico de pagar los derechos de la frecuencia, tuvieron que cerrarla, fueron multados, y ahí quedó simplemente para el recuerdo Radio Doral FM, su estilo de radio. Tu hija también, tanto como la mía, también estudia en Ciencia de la Comunicación. Tu hijita también ya creo que está en el 10º ciclo, creo ya. Se graduó este año. Se graduó este año, mi hija también termina este año. Y un mensaje para los jóvenes que están saliendo de la Universidad en Ciencia de la Comunicación, Carlos. Más que un mensaje, exhortarlos, animarlos a que lean mucho. El periodista que no lee, el locutor que no se educa, está condenado tristemente a ser uno más del montón y a que se le olvide y que nunca le den la prestancia ni las oportunidades del caso. Pero aquel que se educa, se preocupa por innovar, crear, motivarse y llegar al oyente, al televidente, con un buen producto y, como decimos los locutores, con un mensaje bien dicho, va a triunfar, pero el que no se va a quedar rezagado. Estimularlos y pedirles que practiquen bastante, que lean mucho y que se dediquen a cultivar a un público exigente como es Tumbes.
Finalmente, espero que haya pasado un bonito cumpleaños ayer domingo, cumplí un año más de vida, Carlos, y que sigas cumpliendo muchos años más de vida, en verdad, con mucho cariño, un abrazo fraternal. Bueno, muchas gracias y quiero aprovechar para saludar también a mi hija Lucía. También hoy es su cumpleaños. Y antes de ayer fue cumpleaños de mi hija Fátima, hotelería y turismo también. Hay cumpleaños seguidos, pero con mucha alegría seguimos brindando a nuestro público lo que sabemos: trabajo, dignidad y decisión de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias.